Deja tu cita y ven a limpiar. La frase cayó sobre mí como un balde de agua helada y por un momento sentí que el tiempo se detuvo. Tenía la carpeta con mis estudios médicos entre las manos, todavía con la esperanza de llegar puntual a la consulta que había esperado por semanas, pero ese grito me arrancó cualquier intención de moverme. No imaginé que alguien pudiera hablarme así, mucho menos en un día que parecía tan simple. Varias personas voltearon de inmediato, porque la voz sonó fuerte, clara y sin un mínimo de consideración. Tardé unos segundos en entender lo que estaba pasando, y cuando levanté la mirada, me encontré con los ojos de quien había lanzado la orden, mi nuera. Estaba plantada en medio de la sala, con los brazos cruzados y una expresión que mezclaba prisa con superioridad, como si yo fuera parte del servicio y no alguien que iba solo a dejar un pastel para la niña. En una esquina, la hermana de ella se acomodó el cabello con una sonrisa que pretendía ser casual, pero en realidad disfrutaba la escena. Mi hijo, ocupado con unos adornos, evitó verme. Fingió concentración para no intervenir, y esa indiferencia dolió más que el grito. Podía sentir cómo la tensión se extendía por la habitación, como si todos esperaran que yo reaccionara, que hiciera un escándalo o que aceptara la orden sin chistar. Preferí respirar hondo. No contesté. No me defendí. Tampoco permití que el temblor en mis manos se notara. Coloqué el pastel sobre la mesa con cuidado, intentando proteger la poca dignidad que todavía me quedaba en ese instante. Ella murmuró algo parecido a apúrate, buscando hundirme un poco más, pero ya no estaba dispuesta a entrar en ese juego. Algo dentro de mí se acomodó, tal vez una mezcla de cansancio y claridad que nunca antes había sentido. Guardé mis estudios médicos, di un paso hacia atrás y decidí marcharme. Esa caminata hacia la puerta, tan silenciosa, marcó un antes y un después en mi vida. No porque estuviera huyendo, sino porque entendí que la calma también puede ser una respuesta, una que cuesta mucho sostener, pero que a veces es la única que evita que una herida se vuelva permanente. Días más tarde, mi nuera regresó buscándome con la voz quebrada y la mirada perdida. Para entonces, mi silencio se había convertido en algo más fuerte que cualquier discusión, y la respuesta que recibió terminó desmoronándola por dentro. Todo empezó aquí, en este momento que me abrió los ojos. Antes de todo ese momento incómodo, mi vida había sido muy distinta a como me veía en ese día. Crecí en una casa pequeña donde las cosas nunca sobraban, pero alcanzaban. Mi madre decía que la verdadera riqueza estaba en mantener la frente en alto aunque la mesa tuviera lo justo. Desde joven aprendí a trabajar con las manos, a cuidar lo poco que teníamos y a no pedir nada que no pudiera conseguir por mí misma. Tal vez por eso, aquel grito me sacudió tanto. No era el tono, era la falta de humanidad en alguien que jamás conoció mis caminos. Con el tiempo formé mi propio hogar. No fue un cuento de hadas, pero sí un espacio donde la risa y el esfuerzo iban juntos. Crié a mi hijo con la idea de que nadie debía sentirse menos por sus carencias, y cada vez que me sobraban unas monedas le compraba libros usados porque quería que creciera con sueños más grandes que mis posibilidades. Lo veía estudiar en la mesa de la cocina mientras yo cosía uniformes hasta que me ardían los dedos, pero lo hacía con gusto, convencida de que algún día tendría una vida mejor. Cuando mi esposo enfermó, la casa se llenó de silencios largos. Fueron años de cuidados, noches enteras sin dormir y días donde la fuerza salía de lugares que ni siquiera sabía que tenía. Aprendí a administrar medicinas, a remendar el ánimo, a mantener un hogar que se caía a pedazos sin que él lo notara. Su partida me dejó un hueco enorme, pero también una extraña sensación de calma. Había hecho todo lo posible por él, sin guardarme nada. Después de su muerte, me aferré al trabajo como quien se agarra a una cuerda para no caer. Limpié casas, preparé comida por encargo, cuidé niños. No me avergüenza decirlo. Cada cosa que hice me ayudó a mantenerme de pie. Sin embargo, con los años empecé a sentir que mi cuerpo pedía descanso. Esos dolores de espalda, los mismos que me llevaron a sacar la cita que mi nuera quiso que cancelara, se volvieron más frecuentes. Aún así, seguí adelante, porque no sé vivir de otra manera. Nunca me vi como una carga para nadie. Siempre traté de ser útil, discreta, respetuosa, y por eso la humillación de aquel día se sintió tan profunda. No era solamente un grito, era la forma en que me recordaron que, para algunos, el esfuerzo de toda una vida no vale nada si no llevas ropa cara o un apellido importante. Me dolió que mi hijo,
El mismo niño que defendía a todos en la escuela, dejara que me trataran así sin mover un dedo. Aun con todo eso, no guardo rencor por mi pasado. Cada golpe, cada pérdida y cada día de trabajo duro moldearon la mujer que soy. Tal vez por eso, cuando me quedé callada frente a aquella escena, no fue debilidad. Fue la misma dignidad que me sostuvo tantos años cuando nadie veía mi lucha. Y aunque ellos no lo notaran, dentro de mí ya estaba empezando un cambio que no tenía marcha atrás. Cuando mi hijo era pequeño, jamás imaginé que algún día estaría parada frente a él sintiendo tanta distancia. De niño tenía una luz especial, una forma de mirar el mundo que hacía que todo pareciera más sencillo. A veces, mientras preparaba el desayuno antes de llevarlo a la escuela, lo veía acomodar su mochilita con ese cuidado que solo tienen los niños que no quieren dar problemas. Siempre decía que cuando creciera quería hacerme descansar, como si entendiera desde muy chico cuánto me esforzaba para que no le faltara nada. Las tardes con él eran mi refugio. Había días en que llegaba cansada de limpiar casas o de cuidar niños ajenos, pero el simple hecho de escucharlo contar sus historias me devolvía la fuerza. Tenía una imaginación enorme. Inventaba juegos con pedazos de madera, dibujaba mundos completos en hojas recicladas y me hacía reír con ocurrencias tan inocentes que olvidaba por un momento las deudas y la rutina. Recuerdo especialmente una tarde lluviosa en la que la luz se fue y nos quedamos a oscuras. Él, en vez de asustarse, me tomó la mano y dijo: «No pasa nada, mamá, yo te cuido». Esa frase, tan sencilla, se quedó grabada como una de las más importantes de mi vida. A veces pienso en cómo un niño tan pequeño podía darme tanta paz, tanta seguridad, tanta certeza de que no estaba sola. Conforme creció, siguió siendo responsable y atento, siempre preguntando si necesitaba ayuda, siempre pendiente de mi salud. Era de esos jóvenes que prefieren acompañar a su madre al mercado antes que salir a perderse por ahí. Lo veía convertirse en un hombre noble, alguien que valoraba la sencillez porque había crecido dentro de ella. Nunca me hizo sentir que lo había criado sola, al contrario, se comportó como si la vida también le hubiera enseñado a él a cuidarme. Por eso me dolió tanto esa escena con mi nuera. No solo por el grito, sino porque nunca pensé que aquel niño que un día me prometió cuidarme sería el mismo que evitaría mi mirada para no meterse en problemas. Y aunque trato de no juzgarlo, ese recuerdo de su infancia, tan limpio, tan lleno de ternura, contrasta con el silencio que eligió ese día, un silencio que nunca imaginé escuchar de él. La primera vez que conocí a la mujer que hoy es mi nuera, sentí una especie de alerta silenciosa dentro de mí. No era por su ropa elegante ni por la forma en que hablaba, sino por la mirada que lanzó cuando entré a la casa, una mezcla de evaluación y condescendencia, como si estuviera decidiendo mi valor desde el primer segundo. No dije nada, preferí pensar que era simple nerviosismo, pero esa impresión inicial nunca se fue del todo. Su familia siempre se movió en un ambiente muy distinto al nuestro. Acostumbrados a fiestas grandes, regalos caros y opiniones fuertes, tenían una manera de hablar que parecía imponerse sobre cualquier conversación. Yo, que crecí escuchando a mi madre decir la humildad hace menos ruido pero llega más lejos, me sentí fuera de lugar desde el primer día. Aún así, intenté adaptarme por mi hijo, porque la amaba y creía que con ella tendría una vida estable. Durante las primeras reuniones, cada sonrisa de su parte tenía un filo oculto. Hacía comentarios inocentes sobre mi ropa sencilla, sobre la comida que llevaba o sobre mi forma de hablar. Decía cosas como: «Ay, suegra, usted es tan tradicional», o «qué bonito que todavía haga todo a mano», disfrazando burla con amabilidad falsa. Yo trataba de ignorarlo, pensando que tarde o temprano entendería que no buscaba competir con nadie, solo convivir en paz. Su madre tampoco facilitaba las cosas. Era el tipo de mujer que entra a una habitación y espera que todos se acomoden a su alrededor. Con una sonrisa perfecta y un perfume tan intenso que llenaba toda la sala, hablaba como si lo supiera todo. Ella también me observaba de arriba abajo, y aunque nunca me dijo nada abiertamente, tenía esa forma de dirigirse a mí que dejaba claro que me consideraba de otro mundo, uno menos valioso que el suyo. Mi hijo, cegado por el amor, no notaba estas dinámicas. O tal vez las notaba, pero prefería creer que yo exageraba. Cada vez que intentaba mencionarle algo, me decía que no me lo tomara tan a pecho, que eran personas diferentes, no malas. Yo quería creerle, y por eso guardé silencio más veces de las que debería.
Con el paso del tiempo, las actitudes se fueron volviendo más evidentes. Mi nuera decidió que mi lugar dentro de su vida tenía que ser pequeño y controlado. Nunca decía que no quería que visitara la casa, pero siempre encontraba una excusa para que no me quedara mucho tiempo. Y cuando sí me quedaba, buscaba ponerme tareas para ayudar, como si no supiera diferenciar entre una visita y una empleada. El día del grito no nació de la nada. Fue la suma de todas esas señales, pequeñas como gotas, que con los meses terminan por romper una piedra. Yo veía cómo trataba a los demás, cómo hablaba sobre la gente que consideraba inferior, cómo presumía cada centavo que ganaba en su negocio. De alguna manera, en su mente yo era una extensión de ese mundo al que miraba por encima del hombro. Aún así, nunca imaginé que llegaría al punto de humillarme en público. Pensé que, al menos por respeto a mi hijo, mantendría las formas. Pero aquel día entendí que cuando alguien siente poder sobre otra persona, no necesita gritar muchas veces. Basta un solo momento para mostrar quién es en realidad. Con el paso de los meses, algo empezó a enfriarse entre mi hijo y yo, aunque nadie lo dijera en voz alta. No fue de un día para otro. La distancia llegó despacio, como esas corrientes de aire que no notas hasta que ya te calaron los huesos. Cada visita a su casa se volvió más breve, más silenciosa, más llena de miradas que evitaban encontrarse. Él ya no me contaba sus planes como antes, tampoco me pedía consejos, y cuando lo intentaba, su esposa siempre intervenía para dar su opinión primero, como si quisiera marcar territorio. Había momentos en los que me quedaba parada en el marco de la puerta, observando cómo conversaban entre ellos sin incluirme. Comentaban asuntos del trabajo, compras, viajes, cosas que antes también compartían conmigo, pero ahora yo era solo espectadora. Incluso cuando yo llevaba comida o algún regalo hecho a mano, mi nuera reaccionaba con una «gracias», sin abrirlo, sin tocarlo, como si fuera un estorbo más en la mesa. Noté un cambio particular en mi hijo. Su voz se volvió más cortante cada vez que yo preguntaba algo. No era grosero, pero sí distante, como si tuviera prisa por terminar la conversación. A veces me decía, «Mamá, luego te llamo», pero ese luego casi nunca llegaba. Cuando finalmente lo hacía, la llamada duraba unos minutos, siempre con él mirando hacia los lados, como si temiera que alguien escuchara demasiado. Hubo un día en que me quedé parada afuera de su casa con un envase de sopa caliente entre las manos. Había preparado su platillo favorito porque supe que había llegado tarde del trabajo, y pensé que le alegraría verlo. Sin embargo, al abrir la puerta, mi nuera se adelantó y dijo que ya habían pedido comida, que no era necesario. Ni siquiera le dio oportunidad de agradecerme. Terminé regresando con el envase aún caliente, sintiendo como la vergüenza subía por mi cuello. Durante las reuniones familiares, ella siempre tenía algún comentario pasivo-agresivo, algo ligero pero venenoso. «Ay, suegra, no se preocupe, ya hacemos las cosas más modernas», o «Ay, no cargue a la niña, se malacostumbra». Cada frase iba marcando un límite invisible entre mi lugar de antes y el que ella quería asignarme ahora. Lo doloroso era que mi hijo no decía nada. Aceptaba cada comentario como si fuera normal, y yo me convencía a mí misma de que no debía causar problemas. Cada regreso a casa era más pesado. Caminaba por la sala en silencio, pensando en qué momento había cambiado todo, en qué había hecho mal, en cómo había pasado de ser la persona en quien mi hijo confiaba, a alguien que él trataba con la cautela de un extraño. Empecé a evitar ciertas visitas para no sentir ese nudo en la garganta que me acompañaba cada vez que cruzaba su puerta. No quería admitirlo, pero dentro de mí sabía que la relación se estaba rompiendo poco a poco. No era una pelea, no era un malentendido, era una lenta desconexión donde mi presencia parecía estorbar. Lo más difícil fue aceptar que su mirada ya no tenía esa ternura de antes, sino una mezcla de lejanía y resignación que jamás esperé sentir de él. Esa distancia emocional, construida a base de silencios y pequeñas humillaciones, fue preparando el terreno para el día en que todo estalló. Y aunque yo no lo sabía entonces, ese vacío que crecía entre nosotros sería lo que me obligaría a tomar decisiones que cambiarían mi vida para siempre. La mañana de la humillación final empezó como cualquier otra. Había pasado por una panadería para comprar el pastel que tanto le gustaba a mi nieta, pensando que sería un detalle bonito antes de ir a mi consulta médica.
No imaginé que ese día sería el punto de quiebre que cambiaría mi relación con ellos para siempre. Apenas crucé la puerta de la casa, noté un ambiente extraño. La sala estaba llena de globos, cajas abiertas, decoración por todos lados. Parecía que preparaban una pequeña fiesta improvisada, esas que se organizan deprisa pero con alegría. Sin embargo, la alegría no se reflejaba en ningún rostro cuando me vieron entrar. Todo se detuvo por unos segundos, como si mi presencia hubiera interrumpido algo que yo no debía ver. Mi hijo estaba acomodando unos adornos cerca de la ventana. Ni siquiera volteó para saludarme. Solo dijo un hola forzado, mirando hacia el piso, como si tuviera miedo de cruzar mis ojos. Mi nuera, en cambio, me miró directo, como si llevara horas acumulando algo que estaba a punto de explotar. Me acerqué con el pastel en las manos, intentando mantener una sonrisa tranquila. Quise decir algo amable, preguntar si necesitaban ayuda, pero antes de abrir la boca ella soltó esa frase que me partió de inmediato. Deja tu cita y ven a limpiar. La orden cayó tan fuerte que incluso los más distraídos voltearon. Un silencio incómodo llenó la sala. Sentí como varias miradas me recorrían, esperando mi reacción, como si fuera un espectáculo que estaban a punto de presenciar. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Intenté procesar lo que estaba ocurriendo. Pensé que quizá había entendido mal, que tal vez se refería a otra cosa, que era un mal momento. Pero no. Cuando me quedé quieta, sin mover un músculo, ella se acercó un paso más y repitió, con ese tono de autoridad que jamás tuvo derecho a usar conmigo. Te estoy hablando. La casa está hecha un desastre. Ayúdanos. Cancela lo que tengas que hacer. Mi hijo se quedó inmóvil, sin intervenir. Esa parte fue la que más me hirió. Verlo ahí, con los brazos caídos y la mirada perdida, incapaz de decir una palabra, incapaz de frenar la falta de respeto. Tenía frente a sí a la mujer que lo crió sola, que trabajó hasta deshacerse las manos, y aún así eligió guardar silencio para no incomodar a nadie. Respiré profundo. Tragué el nudo que se formaba en mi garganta. Quise recordar todos los consejos que alguna vez le di: ser justo, ser valiente, no permitir que nadie pisara a otro. ¡Qué ironía! Ahora yo era la que estaba siendo pisoteada frente a él. La hermana de mi nuera se acomodó en el sillón, observando la escena con una sonrisa disimulada. Parecía disfrutar cada segundo, como si hubiera esperado ese momento para confirmar que su familia estaba por encima de mí. Mientras sostenía el pastel, mis manos empezaron a temblar. No sabía si colocarlo en la mesa, tirarlo, o simplemente salir corriendo. La vergüenza, el dolor y la incredulidad se mezclaron en mi pecho con tanta fuerza que tuve que cerrar los ojos por un instante para no derrumbarme. Ella no se detuvo ahí. Dio otro paso hacia mí y remató con una frase tan venenosa que aún me arde. Si quieres venir, ayuda. Y si no, mejor ni vengas. Aquí no necesitamos estorbos. Sentí el golpe directo en el alma. Nunca nadie me había dicho algo así, ni en mis peores años, ni cuando trabajaba en casas donde me trataban como una sombra. Y escuchar eso, en la casa de mi propio hijo, fue una herida que abrió todas las demás. Coloqué el pastel sobre la mesa con cuidado, intentando recuperar la respiración. Nadie dijo nada. Nadie intentó detenerla. Nadie se acercó a preguntarme si estaba bien. Era como si me hubieran borrado por completo. Mi cuerpo quería gritar, quería defenderse, quería preguntar qué había hecho para merecer eso. Pero mi corazón, cansado de tantas pequeñas humillaciones acumuladas, solo logró hacer una cosa: guardar silencio. Un silencio pesado, firme, casi digno. Di 2 pasos hacia la puerta. Sentí que mis piernas temblaban, pero aún así seguí adelante. Cuando toqué el picaporte, ella soltó un último comentario, dicho en voz baja pero lo suficientemente fuerte para lastimar. Así es mejor, menos problemas. No me volteé. Si lo hacía, me habría visto llorando, y no quería que nadie disfrutara de eso. Salí de la casa con el pecho apretado, sintiendo que había perdido algo más que una tarde. Había perdido una parte de mi hijo. Lo que no sabían es que esa salida silenciosa sería el inicio de un cambio que nadie esperaba. Y lo que vendría después, especialmente cuando ella regresara buscándome, marcaría un giro que jamás imaginaron. Cuando cerré la puerta detrás de mí,
El murmullo de la calle me recibió como si fuera un abrazo inesperado. Caminé sin rumbo, sosteniendo en la memoria cada palabra que me habían dicho, sintiendo que el pecho dolía de una manera distinta a los años de trabajo y cansancio. Dolía porque quien debía protegerme había elegido mirar para otro lado. No quería dramatizar, ni buscar compasión. Simplemente necesitaba entender qué había pasado conmigo para que me trataran así. En la noche, sola en mi cuarto, encendí una lámpara y saqué la carpeta con los estudios. Las letras en la hoja parecían pequeñas frente a la inmensidad de lo que acababa de vivir, pero eran reales, eran mi cuerpo hablando. Sentí miedo por mi salud, por la espalda que ya me dolía desde hacía tiempo, y también por la soledad que se había vuelto palpable. Por primera vez en años comprendí que mi cuerpo y mi dignidad merecían cuidado, y que callar no iba a arreglar nada. No hubo llanto dramático ni decisiones impulsivas. Solo una calma profunda que fue tomando forma como si alguien, desde dentro, me fuera armando de a poco. Empecé a recordar todas las veces que me había levantado, aún con ganas de quedarme en cama, todas las manos que había sostenido, todos los trabajos que me habían permitido mantener la casa en pie. Me di cuenta de que mi valor no dependía de la opinión de quienes me miraban desde arriba, ni de la indiferencia de mi propio hijo. Al día siguiente, en vez de intentar volver como si nada, me regalé tiempo. Pedí la cita médica que antes pensaba posponer, y fui al consultorio sin pedir permiso a nadie. Sentía culpa por cuidarme, porque no era algo que hubiera hecho antes con frecuencia, pero esa culpa se fue transformando en algo más, en responsabilidad hacia mí misma. Al fin y al cabo, ¿quién iba a velar por mi salud si no era yo? Mientras esperaba en la sala de la clínica, observé a otras mujeres, algunas mayores, otras más jóvenes, todas con historias que se leían en su rostro. Sentí una conexión inesperada, una especie de compañía silenciosa que me dio fuerzas. Comprendí que no estaba sola, que muchas habían pasado por humillaciones parecidas y habían encontrado la manera de seguir adelante. Eso no minimizó mi dolor, pero sí me dio una posibilidad, la de no quedarme en el papel de víctima y transformarlo en impulso. Con ese impulso, comencé a pensar en pequeños cambios prácticos. Empecé a ordenar mis papeles, a averiguar sobre terapias para la espalda, y a aceptar la ayuda de una vecina que me ofreció ayuda para algunos encargos. No se trataba de hacer grandes declaraciones, sino de pasos cotidianos que me devolvieran equilibrio. Cada gesto, por mínimo que fuera, me recordó que podía reconstruir mi día a día sin depender de la aprobación de otros. En silencio, también fui sembrando una nueva dignidad. No respondí con la misma moneda. No hice escándalos ni busqué venganza. Mi respuesta fue distinta: cuidarme, fortalecerme y poner límites que antes no había sabido trazar. Fue un proceso lento, en el que tuve que reaprender a decir no cuando algo me lastimaba y a decir sí cuando algo me hacía bien. Esa calma activa, más que cualquier exabrupto, empezó a cambiar cómo me veía su familia. No fue inmediato ni teatral. Fue una transformación interna que se notó en mi postura, en la forma en que hablaba, en la serenidad con que organizaba mis días. No buscaba humillar a nadie, solo restablecer mi lugar. Y aunque el camino apenas comenzaba, ya podía sentir que algo poderoso había despertado dentro de mí. Los días siguientes comenzaron a sentirse distintos, no porque las circunstancias hubieran cambiado, sino porque yo empecé a mirarme con otros ojos. Después de la consulta médica entendí que mi cuerpo llevaba demasiado tiempo pidiéndome atención, y esa simple conciencia me empujó a organizar mi vida de una manera más consciente. De pronto, cada cosa que hacía tenía un propósito nuevo: cuidarme, escucharme, protegerme. Una mañana desperté con la idea de ordenar toda mi casa. No por obsesión, sino por necesidad de limpiar el espacio en el que vivía, como si al mover cada objeto también moviera sentimientos atascados. Abrí ventanas, dejé que el aire corriera y, mientras acomodaba cajones, fui encontrando pequeños recuerdos que me hablaban de la mujer que siempre he sido: trabajadora, constante, resistente. Esa versión de mí, que por años quedó tapada por la rutina, comenzó a tomar forma de nuevo. El espejo se convirtió en un aliado inesperado. Me sorprendí viéndome a los ojos, intentando reconocer a la mujer que tantas veces había puesto a todos por encima de sí misma. Noté arrugas que contaban historias, manos que lo habían dado todo, y una fuerza que, aunque cansada, seguía presente.
Ese reflejo me recordó que todavía tenía mucho por ofrecer, pero primero debía ofrecerme algo a mí, respeto y descanso. Con ese impulso, retomé un pequeño proyecto que llevaba años guardado. Antes, cuando mi esposo vivía, solía preparar comida por encargo para algunos vecinos, tamales, arroz con leche, empanadas. Siempre decían que lo mío tenía sabor a hogar, y algo de esa frase quedó guardado. Me animé a preparar un lote de tamales y llevé unas muestras a una tienda del barrio cuyo dueño me tenía cariño desde hace tiempo. Aceptó venderlo sin dudarlo, confiando en mi trabajo como si hubiera estado esperando que yo diera ese paso. Ver mis primeros ingresos después de tantos años trabajando solo en casas ajenas me dio un tipo de alegría diferente, más íntima. No fue el dinero, fue la sensación de independencia, de tener algo propio que nadie podía menospreciar. Poco a poco, la tienda empezó a pedirme más producto, y varios vecinos comenzaron a encargarme comida para sus reuniones. No era un negocio enorme, pero sí una puerta abierta. Mientras mi cuerpo se fortalecía con las terapias y el cumplimiento de las recomendaciones médicas, mi mente también se acomodaba. Dejé de justificar comportamientos que me herían y aprendí a tomar distancia sin sentir culpa. Noté que mi voz comenzaba a sonar más firme cuando decía hoy no puedo o mañana te aviso. Incluso mis pasos se volvieron más seguros, como si cada día ganara un centímetro de fuerza adicional. Hubo tardes en las que me sentaba en el patio con una taza de café y, por primera vez en mucho tiempo, disfrutaba el silencio sin sentir que me faltaba algo. Antes, ese silencio me recordaba la ausencia, pero ahora se sentía como un espacio de respiración, como un espacio que yo volvía a ocupar sin pedir permiso. Descubrí que no necesitaba llenar mis días con obligaciones para sentirme útil, bastaba con reconocer mi propio valor. También empecé a poner límites emocionales, algo que jamás había hecho. Si mi hijo llamaba solo para cumplir, no lo presionaba, pero tampoco me dejaba llevar por la ansiedad. Lo escuchaba, respondía con calma y luego seguía con mis actividades. Entendí que mi vida ya no podía girar alrededor de quienes no sabían darme un lugar. Y esa nueva postura, lejos de volverme dura, me volvió más clara. Cuando mi nuera pidió que yo volviera a ayudar en ciertas cosas, encontré el valor para decir que no, siempre con educación, pero con firmeza. No buscaba venganza, buscaba paz. Y esa paz no podía existir si permitía que me trataran como antes. Una vecina me propuso participar en un pequeño tianguis de fin de semana. Acepté sin pensarlo. Preparé mis mejores recetas. Armé un puesto sencillo con una manta limpia y pequeños letreros hechos a mano. Para mi sorpresa, la gente se acercó más de lo que imaginaba. Muchos decían que mi comida les recordaba algo de su infancia, y ese comentario se convirtió en mi combustible. Cada venta, cada sonrisa, cada persona que regresaba a comprar más, reforzaba la idea de que estaba construyendo algo valioso. Mi ritmo de vida comenzó a moverse al compás de un renacimiento silencioso. No era un cambio brusco ni llamativo, era como el crecimiento de una planta que avanza sin hacer ruido, pero firme, constante, profundo. Y mientras ese cambio tomaba forma, algo dentro de mí se acomodaba con una tranquilidad que no sentía desde hacía años. Esa transformación, nacida del dolor, se estaba convirtiendo en mi mayor fortaleza. Y sin saberlo, ese resurgir sería lo que cambiaría por completo la relación con quienes un día pensaron que podían hablarme como si no valiera nada. Con el paso de las semanas, fui descubriendo un ritmo propio que no recordaba haber sentido jamás. No era una emoción desbordada ni un impulso repentino. Era más bien una tranquilidad profunda que se fue instalando en mí poco a poco, como si mi vida empezara a acomodarse después de años de cargar demasiado. Cada mañana tenía un sentido distinto, y aunque los dolores en la espalda seguían ahí, ya no me dominaban. Tenía metas pequeñas, pero claras, y eso cambió por completo mi manera de caminar por el mundo. El proyecto de comida casera empezó a tomar forma de manera natural. No hice anuncios llamativos ni grandes inversiones. Solo cocinaba con el cuidado de siempre, entregaba a tiempo y escuchaba a quienes probaban mis recetas. Pronto, varios clientes empezaron a encargarme platillos para cumpleaños, reuniones familiares y hasta eventos del trabajo. De alguna manera, mi sazón se convirtió en un puente entre lo que fui y lo que estaba empezando a ser. Cada olla que ponía al fuego me recordaba que la vida, a veces,
Se reconstruye desde lo más simple. En ese proceso también aprendí a disfrutar espacios que antes me parecían vacíos. Las mañanas tranquilas se volvieron un tesoro. Me levantaba temprano, preparaba café, ponía música suave y escribía en un cuaderno que una vecina me regaló. No lo hacía con pretensión. Solo anotaba pensamientos, ideas, pendientes, o incluso recuerdos que necesitaba soltar. Ese cuaderno se convirtió en un compañero silencioso, ayudándome a ordenar la mente igual que ordenaba la casa. El cuerpo respondió al cambio. Después de cada terapia de fisioterapia, podía moverme mejor y sentía menos rigidez. Mi postura se enderezó sin que me diera cuenta, y algunas personas del barrio me comentaron que me veía más viva, más despierta. No entendían el trasfondo, pero percibían la transformación. Y yo, en vez de negarlo por modestia, aprendí a recibir esos comentarios con gratitud. También fortalecí nuevas relaciones que, hasta ese momento, habían sido secundarias. Las vecinas que siempre me saludaban con prisa empezaron a detenerse para platicar conmigo. Una de ellas me invitó a tomar café en su casa, y aunque antes habría dicho que no por vergüenza o por falta de tiempo, acepté. Descubrimos puntos en común, risas compartidas y un acompañamiento sincero que me hizo sentir parte de algo. No era una dependencia, era una red suave de apoyo que surgió sin presiones. La soledad se transformó. Antes me dolía, como si fuera una sombra que seguía cada uno de mis pasos. Ahora se volvió un espacio de reflexión, un sitio donde podía respirar sin miedo a ser juzgada. No necesitaba estar rodeada de ruido para sentirme acompañada, bastaba con reconocer que, por primera vez en mucho tiempo, me estaba escuchando a mí misma. Con la mente más clara, también comencé a replantear mi relación con mi hijo. No había enojo directo hacia él. Había pena, sí, pero también un entendimiento silencioso. Cada quien toma decisiones basadas en su propia historia, y yo no podía obligarlo a ver lo que no estaba listo para ver. Aún así, me prometí que no volvería a permitir que nadie, ni siquiera él, deshiciera el trabajo interno que me había costado tanto construir. Lo amaba, pero el amor no podía seguir siendo una excusa para aguantar lo inaceptable. Un día, mientras atendía mi puesto en el tianguis, una señora mayor se detuvo frente a mí. Probó una empanada, cerró los ojos con gusto y dijo algo que me estremeció. Tiene manos de mujer que ha llorado mucho, pero que también sabe levantarse. Esa frase cayó sobre mí como una revelación. Me recordó que mis heridas no me definían, mi capacidad de seguir adelante, sí. Y aunque no lo dije en voz alta, supe en ese instante que estaba entrando en una nueva etapa, una donde ya no me veía desde el dolor, sino desde la fortaleza. La economía también empezó a mejorar. No me volví rica, pero por primera vez en años tenía un pequeño ahorro guardado. Eso me dio una libertad que jamás imaginé. Pude reparar una parte de la casa, comprar una mesa nueva para la cocina y, algo que me llenó de orgullo, pagar yo misma mi tratamiento médico sin pedir ayuda. Cada logro era un recordatorio de que valía la pena haber elegido mi silencio aquel día, no porque fuera sumisión, sino porque fue el inicio de mi renacer. A medida que avanzaba en este camino, sentía una luz nueva dentro de mí. No era euforia, era estabilidad. La clase de estabilidad que llega cuando una mujer, después de ser ignorada, subestimada y herida, descubre que puede sostenerse sobre su propio valor. De pronto, mis pasos ya no eran torpes ni temerosos. Caminaba con una confianza que ni siquiera sabía que tenía. Todo ese crecimiento silencioso empezó a notarse más allá de mi círculo cercano. Lo percibían mis clientes, mis vecinos, incluso los comerciantes del tianguis. Algunos me pedían consejos sobre cómo empezar un negocio, otros me buscaban solo para conversar. Me reconecté con un mundo que siempre estuvo ahí, esperando que yo me atreviera a tomar mi lugar. Y en medio de esa transformación lenta pero firme, apareció algo que yo no esperaba, mi nuera. Volvió a mi vida, no por cortesía ni por orgullo, sino por necesidad. Su voz, antes afilada, ahora sonaba quebrada. Su actitud, antes arrogante, ahora tenía grietas por todas partes. Y aunque no lo sabía todavía, ese encuentro marcaría el inicio del giro más fuerte de toda la historia. Su regreso no fue dramático. Llegó como suelen llegar las urgencias del orgullo, con pasos rápidos, la voz temblorosa y las manos vacías de excusas verdaderas.
La vi aparecer desde mi puesto en el tianguis, pero no supe si acercarme o quedarme en mi lugar como si nada. Había algo en su andar que delataba la prisa por reparar algo que no se repara con palabras pobres. Primero pensé en no atenderla. La misma niña que una vez se burló de mis manos ahora se acercaba buscando algo que, por orgullo o por incapacidad, no podía conseguir sola. Se paró frente a mí con la cara más pálida de lo que recordaba. Los ojos rojos, esa piel pálida que delata noches sin descanso y decisiones mal tomadas. No dijo hola, dejó que el silencio se hiciera y después, sin mucho rodeo, soltó: «Necesito ayuda». La frase alcanzó a mi puesto de tamales, a la vecina que barría y hasta a un par de clientas que habían vuelto para comprar más. Todo era claro. Quien antes dio la orden quería ahora una mano extendida sin mirar atrás. No sentí placer en su caída. No me alegré por verla mal. Lo que apareció fue una calma fría que me permitió observar sin precipitarme. Recordé los días de antes, los porqués por los que había decidido tomar distancia, las noches en que me mordía la lengua para no empeorar una relación ya dañada. También vino a la memoria la sensación de que mi silencio inicial no fue sumisión, sino una reserva de fuerza que no sabía cuándo tendría que usar. Ella empezó a hablar despacio, explicando situaciones que la vida le había puesto por delante, un negocio que fracasó, deudas que llegaron de repente, una pelea con la familia que la dejó sin apoyo, y terminaba cada frase pidiendo: «¿Podrías ayudarme por favor?». Hubo momentos en que su voz buscaba compasión, en otros, intentaba medir si yo aún sentiría culpa por todo lo ya vivido. Mi corazón, entrenado por años de trabajo y por la decisión de cuidarme, no se precipitó a perdonar ni a cerrar puertas sin pensar. Le pedí que se sentara. No lo hice con ternura al principio, sino con la determinación de quien ya conocía el terreno emocional de esa persona. Quise que supiera que la situación era seria, que la ayuda no iba a ser un cheque en blanco para olvidar lo pasado. Ella, con la mirada baja, comenzó a contar detalles que dejaban ver dolor, miedo y, sobre todo, una incapacidad para sostener lo que antes manejaba con orgullo. En algún punto, entre sus palabras, apareció una disculpa articulada de forma torpe. «Lo siento por lo que dije, por cómo te traté. No fue justo». No fue una lágrima bien puesta, fue un intento humano de reparar. Escuché todo sin interrumpir. Aprendí que en la escucha también hay poder. Quien oye desde la calma impone un ritmo que obliga al otro a mostrar verdad. Al terminar, dije lo que debía decir, sin dramatismos, sin alivios baratos. Le expliqué que ayudaría, pero con condiciones. La ayuda no sería un regreso a la vieja dinámica donde yo era la que debía aceptar humillaciones por lazos de sangre. Tampoco sería un perdón instantáneo que borrara el daño. Serían pasos concretos, verificables, que demostraran un cambio real. Primero, pedí una disculpa pública. No por orgullo propio, sino porque las palabras dichas frente a otros tienen un peso que no se borra con una charla a solas. Tenía que reconocer frente a quienes la habían observado que lo que hizo estuvo mal. Ella dudó, porque disculparse así implicaba admitir culpa frente a su familia, pero al final aceptó. Fue un momento incómodo, con respiraciones agolpadas, pero necesario. Al escucharla pronunciar las palabras, muchas de las miradas que antes me juzgaban se removieron. No transformó todo de un golpe, pero fue el primer gesto que mostró que la situación no podía seguir igual. Después, le pedí que se comprometiera a una ayuda real y sostenida para su propia familia, buscar soluciones financieras, aceptar asesoría para su negocio y, cuando fuera necesario, pedir apoyo profesional. No quise incluir una lista infinita de requisitos, bastó con aquello que demostraba responsabilidad y voluntad de cambiar. Ella prometió con voz temblorosa y, aunque la promesa no borra el pasado, sí abrió la posibilidad de otro trato más sano. Lo más difícil fue la parte con mi hijo. No pedí que se convirtiera en el mismo que fue de la noche a la mañana. Pedí honestidad. Le dije que no buscaba venganzas, que no quería arruinar su vida, pero que tampoco iba a permitir que la historia se repitiera. Le pedí que se sentara conmigo, a solas, para hablar sin intermediarios, para que entendiera lo que había pasado desde mi punto de vista. Fue una petición sencilla, clara, sin reproches dramáticos. Él aceptó con esa mezcla de culpa y alivio que se ve en quien, tarde, entiende sus errores. Hubo días en que la ayuda fue práctica.
Llevé alimentos cuando la situación económica apretó, orienté en cómo organizar un menú más económico para su negocio y, en ocasiones, cobré por el trabajo que hice porque la dignidad también pasa por recibir lo justo. No me convertí en la salvadora que todo lo da sin retorno. Me mantuve en mi lugar, equilibrando la compasión con el respeto por mí misma. Con el tiempo, las grietas en su actitud empezaron a notarse, menos sarcasmos, más preguntas sinceras. No fue un cambio perfecto ni lineal. Hubo retrocesos, momentos tensos en los que parecía que todo volvería a romperse. En esos instantes, recordé que el proceso de reconstrucción no es una línea recta sino una secuencia de pasos, algunos torpes, otros firmes. Mantener límites claros me permitió no perderme en la confusión emocional que tanto daño me había hecho. Lo que más me asombró no fue la caída de ella, sino lo que pasó con las personas que antes la respaldaban sin cuestionar. Al ver su esfuerzo por reparar, algunas miradas cambiaron, otras permanecieron escépticas, pero lo inevitable fue que la dinámica familiar ya no era la misma. Mi postura serena, mi trabajo y mi independencia empezaron a colocarme en un lugar donde ya no podían tratarme como antes. No puedo decir que todo volvió a ser como antes, sería mentir. En cambio, lo que se transformó fue la manera en que cada quien convivía con sus responsabilidades y consecuencias. En ese reacomodo, descubrí que ofrecer ayuda con condiciones no me hizo menos humana, me hizo más justa. Y aunque hubo momentos en que la vieja herida volvió a abrirse, la sensación predominante era otra, la de saber que por fin me cuidé como merecía. Al final de este periodo, ya no fui la misma que entró aquel día con un pastel en la mano. Había ganado algo que ni la humillación ni las lágrimas podían arrebatar, la certeza de que, cuando una mujer decide cuidar su dignidad, incluso las relaciones más complicadas pueden transformarse, pero solo si se les exige verdad y responsabilidad. La reconciliación no llegó de golpe. Tampoco apareció envuelta en lágrimas dramáticas ni en abrazos largos como en las películas. Surgió en pequeños gestos, casi imperceptibles al principio, que mostraban que el esfuerzo por cambiar era real. Lo noté en la manera en que mi nuera empezó a dirigirse a mí, con un tono más sereno, menos defensivo, como si por fin entendiera que no buscaba pelear, sino convivir desde el respeto. También lo vi en la disposición de mi hijo para escuchar sin interrumpir, para mirar a los ojos y sostener una conversación sin correr de un lado a otro. Hubo una tarde que marcó el primer paso verdadero. Me llamaron para invitarme a comer en su casa, algo que antes parecía una obligación disfrazada de cortesía. Esta vez, la invitación sonó distinta, más honesta. Dudé un momento, pensando en todo lo que había pasado, pero acepté. No por ellos, sino por mí. Quería comprobar si el cambio era duradero o solo un impulso de culpa. Llevé un pequeño postre que hice esa mañana, no para complacer, sino porque ahora compartía mis comidas desde un lugar distinto, el disfrute y no la obligación. Al llegar, la casa se sentía más tranquila. Mi nuera abrió la puerta sin esa mirada dura que solía usar para juzgarme. Se hizo a un lado para dejarme pasar, y fue ella quien tomó mi bolso para acomodarlo en una silla, un gesto que antes habría esperado de cualquiera menos de ella. No dijo mucho, pero el silencio ya no era un arma, era un espacio seguro en el que ambas podíamos respirar. Fue la primera vez en mucho tiempo que me ofreció té sin sonar exigente, y lo recibió como si realmente quisiera compartir ese momento. La conversación durante la comida fue distinta. Mi hijo tomó la iniciativa, algo que no hacía desde hacía meses. Habló de su trabajo, de los cambios que estaban tratando de hacer en su negocio, y de cómo habían aprendido, a golpes y errores, que la vida no siempre se acomoda a su manera. Yo escuché con atención, sin juzgar, sin interrumpir. Cuando él terminó, me agradeció por la ayuda que les di en aquellos días difíciles. Sus palabras tenían un peso nuevo, una sinceridad que no había visto desde que era joven. Al final de la comida, llegó una disculpa más profunda por parte de mi nuera. No fue torpe ni apresurada como la anterior. Esta vez buscó mis ojos y, con una voz temblorosa pero firme, reconoció el daño que sus palabras me habían causado. Dijo que nunca debió hablarme así, que la vida le había mostrado lo que es necesitar a alguien y no tenerlo, y que entendió por fin lo que significa recibir respeto. No intentó justificar sus acciones con estrés, cansancio o ignorancia. Simplemente asumió responsabilidad.
Ese tipo de disculpa tiene una fuerza que ninguna excusa puede igualar. La perdoné, pero no lo hice para ella. Lo hice para liberarme. Guardar rencor habría sido cargar una piedra que ya no quería llevar. Sin embargo, aclaré que el perdón no significaba volver a ser la misma de antes, ni aceptar cualquier trato. Le dije con calma que estaba dispuesta a reconstruir la relación, pero desde un lugar equilibrado, donde los límites fueran claros y la dignidad no se pusiera en juego. No hubo incomodidad en mi voz. Habló la mujer que había aprendido a respetarse. Después de esa conversación, las cosas empezaron a fluir sin tensión. No pretendimos volver al pasado, porque el pasado ya no era un lugar seguro. Creamos algo nuevo. Hubo visitas pequeñas, reuniones con menos presión, conversaciones que nacieron de un interés real y no de la obligación familiar. A veces hablábamos de temas simples, recetas, precios del mercado, cosas cotidianas, y esas pequeñas pláticas se convirtieron en puentes que antes no existían. Mi nieta también jugó un papel importante en esa sanación. Cada vez que me veía, corría a abrazarme como si nunca hubiera existido la distancia entre los adultos. Su inocencia era un recordatorio de lo que realmente importaba. La familia que necesitaba ver amor y respeto, no orgullo ni competencia. Pasar tiempo con ella me hacía sentir que, pese a los golpes, aún había espacio para crear algo dulce y verdadero. Mi hijo se convirtió en alguien más consciente. Cuando notaba alguna tensión, la cortaba con una broma o con una frase suave para evitar que la situación escalara. Ya no permitía humillaciones, ni de su esposa ni de nadie. Aprendió a poner límites también, y eso hizo que nuestra relación respirara de nuevo. Hubo noches en las que me llamaba solo para contarme cómo le había ido en el día, como antes, cuando era joven. Ese gesto, tan simple, fue una reparación más grande de lo que él mismo imaginaba. Con el tiempo, la relación con mi nuera se transformó en algo que jamás habría esperado. No nos convertimos de inmediato en mejores amigas, pero sí en dos mujeres capaces de reconocer el dolor de la otra. A veces me pedía consejos sobre cómo manejar su negocio, otras veces me pedía ayuda para cocinar un platillo especial. Yo hacía lo que podía, sin dejar de atender mis propios proyectos. En ese intercambio encontré un equilibrio que me hacía sentir respetada. El perdón se convirtió en un proceso, no en un evento. Había días en los que el recuerdo de su grito tocaba una fibra sensible, pero en vez de hundirme, me recordaba lo lejos que había llegado. Y también había días en que su forma de hablar me demostraba que el cambio no era superficial. Con el tiempo, el peso del pasado fue disminuyendo y la convivencia se volvió más ligera. No todo fue perfecto, pero la perfección nunca fue mi meta. Lo que buscaba era una relación donde pudiera mirarme al espejo sin sentir que traicionaba mi dignidad. Y lo logré. Cada paso que di para sanar fue también un paso para enseñarle a mi hijo, y a ella, que una mujer herida no es una mujer rota, sino una mujer que aprendió a poner sus propios cimientos. Al final, la reconciliación se convirtió en una oportunidad para todos. No borró lo vivido, pero sí abrió espacio para un tipo de amor más sensato, más maduro y más justo. Y en ese espacio, descubrí que también yo podía sanar sin perderme, sin olvidarme, sin romper mi esencia. Era una sanación que nacía de adentro y que se extendía hacia todo lo que tocaba. Con el paso de los meses fui entendiendo que mi historia no terminó en aquel grito humillante, sino en un punto donde pude mirarme con una claridad que nunca antes tuve. Cada mañana, cuando abro las cortinas y dejo que entre el aire fresco, recuerdo a la mujer que salió de esa casa con un pastel en las manos y el corazón hecho pedazos. Hoy pienso en ella con cariño, porque gracias a ese momento pude despertar y descubrir una fuerza que tenía guardada desde hacía años. La rutina tomó un ritmo diferente. Cocino por encargo todos los días y preparo mis recetas con una calma que antes no conocía. La gente del barrio viene por mis platos porque dicen que saben ahogar, como si cada sabor llevara una historia pequeña detrás. Escuchar esos comentarios me recuerda que lo que construí con mis manos tiene un valor real y propio, un valor que no depende del juicio de nadie. Mi relación con mi hijo encontró un equilibrio nuevo. Cuando me llama solo para saludar o pasa a verme sin prisa, siento que está tratando de recuperar algo que perdió en el camino. No lo presiono para volver a lo que fuimos antes. Prefiero esta nueva etapa, donde nos escuchamos con más respeto y sinceridad. A veces noto un dejo de culpa en su mirada,
pero ya no cargo con ese peso. La vida me enseñó que cada quien tiene su propio tiempo para aprender. Mi nuera también cambió de forma lenta, pero constante. No hubo transformaciones dramáticas, solo pequeños gestos que comenzaron a sumar. Algunas tardes llega para acompañarme en la cocina, me pregunta cosas con un tono diferente, busca aprender, entender, convivir. Esas actitudes, tan simples, muestran que la convivencia puede reconstruirse cuando existe disposición. Y aunque no somos íntimas, al menos podemos estar en la misma mesa sin tensión, compartiendo una charla tranquila. Las reuniones familiares se volvieron más suaves. Noté que ya no camino con ese miedo invisible de ser juzgada. Conversamos sobre cosas sencillas mientras mi nieta corre de un lado a otro, llenando la casa de risas. Un día se acercó a mí y dijo que quería aprender mis recetas para que cuando estés viejita, tu comida siga conmigo. Esa frase, tan inocente, me tocó profundamente porque entendí que mi legado no sería el momento en que me humillaron, sino la forma en que me levanté después. La justicia poética apareció sin estruendo. No vino con venganzas ni con caídas ajenas. Llegó cuando comprendí que mi valor nunca estuvo en manos de quienes me lastimaron. Estuvo siempre en mi capacidad de seguir, de reconstruir, de poner límites y de elegir la paz sin perder dignidad. Cada paso que di para cuidarme se convirtió en una victoria silenciosa. También llegó el perdón, pero no ese perdón que borra lo vivido. Llegó como una decisión para soltar lo que ya no tenía sentido cargar. Guardar rencor habría sido quedarme atrapada en una historia que ya no me representaba. Solté el peso de las palabras duras, no para justificar, sino para liberar mi corazón. Hoy camino con seguridad. No evito mi pasado, pero tampoco vivo en él. La mujer que un día fue ignorada y humillada se transformó en alguien que conoce su valor. Descubrí que la vida recompensa a quienes se levantan a pesar del dolor y que cada límite sano es un acto de amor propio. Si alguna mujer que escucha mi historia ha pasado por algo parecido, quiero decirle que la fuerza que busca ya está dentro de ella. Aunque la hagan sentir pequeña, aunque la callen, aunque la empujen hacia el silencio, esa fuerza sigue ahí, esperando el momento exacto para salir. Y cuando aparece, todo lo que dolió se convierte en impulso. Mi justicia poética no fue verla arrepentida. Mi justicia poética fue reconocer que siempre tuve alas.